Bien, buenas tardes con todas y con todos. Estamos aquí en la segunda jornada de conversaciones peruanas que el programa de humanidades está organizando desde hace ya unos meses, ¿no? La primera sesión, la primera oportunidad, estuvimos con el profesor Joseph Dagger, fue el 24 de septiembre, y hoy día nos acompaña el profesor, el doctor Rafael Serpa Extremadura, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, ¿no? La importante y célebre UNAM. Además es maestro en filosofía por la Universidad de París, la Sorbona, ¿no? Maestro en filosofía, y a su vez tiene estudios de posgrado por la Universidad de Atenas, Universidad de Atenas, eh, también en lenguas clásicas, ¿no? Rafael tiene una amplísima experiencia como investigador y docente, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Agradezco también a la Universidad Ruy de Montoya, universidad que yo en algún momento también he enseñado. Y no solamente he enseñado, sino que una parte de mi investigación ha estado vinculada con la Ruy de Montoya. Es decir, tú mismo eres testigo del uso de la biblioteca, del acervo de Rubén Vargas Ugarte. O sea, yo he usado algunos documentos de ese importantísimo acervo que tiene la Ruy de Montoya. Así es, así es, así es. Sin duda, ¿no? Y además, Rafael nos honró con su participación en el volumen Humanismo y Modernidad que editamos en el año 2017, ¿no? Con un interesantísimo artículo. Así es, un interesantísimo artículo sobre la filosofía en el Perú, en los albores de la República, que es parte de las investigaciones que Rafael ha ido desarrollando en los últimos años, ¿no? Bien, justamente yo quería empezar, ¿no es cierto?, con algunas reflexiones contigo, Rafael, ¿no? Porque Rafael Serpa y yo somos muy buenos amigos, ¿no? Eso también. Eso creo que le quita un poco de objetividad a la entrevista, pero porque es cierto, o sea, nosotros en realidad nos une una amistad de hace muchos años. De hace muchísimos años, ¿no? De hace muchísimos años, sí. Sí. Y efectivamente, y yo quiero empezar justamente hablando de esa amistad, ¿no? Porque yo creo que la mejor manera de conversar sobre temas relevantes es justamente hablar sobre esa amistad, ¿no? La que se inicia en 1988 y que, fíjate tú, miren tú, estamos en el año 2020 y tenemos 32 años de amistad, ¿no? Así es. Caminando por la misma avenida que nos unió en conversaciones interminantes entre Pueblo Libre y Jesús María, ¿no? Por la avenida de la policía, que tantas veces nos escuchó hablar, si esa avenida tuviese oídos, todas las cosas que hemos podido conversar y descubrir juntos, ¿no? Y como aquí hay varios alumnos de la universidad, yo tengo que decirlo abiertamente, ¿no? Que la influencia de Rafael en ese momento fundamental que fue la juventud, fue decisiva en muchos de mis intereses, ¿no? Y obviamente que el acercamiento que yo tuve en primer lugar no solo a la filosofía, sino a la historia del arte, se debe en gran parte de las sugerencias, de las pasiones que Rafael, porque Rafael tenía una sólida formación filosófica, también tiene una amplísima formación humanística. Y yo tengo que decirlo que autores como Gombrich, como Panofsky, fueron fundamentales en mi formación juvenil, ¿no? Y fue Rafael el que estuvo atrás de esa formación, ¿no? Colaborando, dando consejos, y de ahí se nota ya claramente el valor que le pondero a su amistad de tantos años.
Bien, yo quiero empezar con algunas cuestiones, Rafael, ¿no? Para que situarnos un poco en tu investigación, en tu trabajo, en lo que va a ser esta conversación peruana, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con tu formación. Tú eres filósofo de formación, ¿no es Así es. cierto? Y tu formación, digamos, originalmente, yo lo recuerdo claramente, estuvo vinculada a intereses por filosofía antigua, ¿no? Siempre la filosofía antigua fue un elemento decisivo en tu conformación intelectual, pero también el estudio pormenorizado de las lenguas clásicas, ¿no? O sea, el entender el mundo antiguo, el adentrarte en el mundo antiguo también te permitió ingresar al estudio de las lenguas clásicas. En tu caso, Rafael, ¿qué te llevó a las lenguas clásicas, latín y al griego? ¿Fue tu interés por la filosofía o fue un interés ya propiamente filológico? Mira, en realidad yo esperaba una pregunta así, o sea, no tan directa, pero esperaba una pregunta así. Y una de las cosas más extrañas que tengo acá en mi biblioteca y más singulares es un pequeño libro. O sea, yo tengo un libro que lo tengo por ahí incluso, o sea, en una sección de mi biblioteca que está dedicada a las lenguas clásicas. O sea, tengo ciertamente muchos libros de griego, latín, de sintaxis latina, sintaxis griega, gramática homérica, cosas bien un poco raras. Pero yo creo que el libro que es más singular, no tanto por su contenido, sino por la fecha que lo compré, es una versión, una pequeña versión de la Ilíada, del canto primero de la Ilíada, comprada en 1983. O sea, eso, y lo tengo, o sea, por suerte en esa época, ya no tengo esa costumbre, pero en esa época, libro que yo compraba, libro que yo ponía mi nombre y la fecha. Entonces aparece mi nombre, Rafael Serpa, y la fecha 1983. ¿Por qué es un poco extraño esto? Porque yo en 1983 todavía estaba en el colegio. Es un colegio que además no alentaba mucho, no vamos a ahondar en eso, pero no alentaba mucho las humanidades, por decirlo así. No era un ambiente propiamente hablando de humanidades, se parecía más a una novela de Vargas Llosa que un colegio donde se practicasen las humanidades. Y ese libro yo lo compré, ese canto primero en griego de la Ilíada, lo compré en la avenida Colmena. ¿Por qué en la avenida Colmena? Porque mi padre tenía un consultorio en la Plaza San Martín, que creo que cuando se inicia nuestra amistad, mi padre todavía tenía el consultorio. Y yo creo que te había comentado, mi papá tiene un consultorio en la Plaza San Martín, que es un consultorio médico, uno de los tantos consultorios médicos que había en esa plaza. Entonces, ¿por qué compré ese libro? No lo sé, pero de hecho algo me atrajo en el libro. O sea, ver un alfabeto diferente al alfabeto itálico quizás motivó en mí algo, ¿no es cierto? Ya había algo presente que me inclinaba no solamente a las lenguas clásicas, sino también a las humanidades y a la filosofía también. Entonces, yo creo que es difícil explicar eh, esa atracción que puede tener una persona por tal o cual materia, pero en mi caso se dio casi de manera natural. O sea, la filosofía, las lenguas clásicas prácticamente vinieron a mí. O sea, no es tanto que yo haya ido a las lenguas clásicas, a la filosofía y también la lógica, que como bien sabes, siempre me interesó. Tuvimos grandes profesores, o sea, tuvimos por lo menos dos grandes profesores, eh, Rea Ravelo, Bernardo Rea Ravelo, que yo hasta ahora recuerdo con muchísimo cariño, un discípulo de Bogensky, nada menos, ¿no es cierto? Que era un excelente profesor y una excelente persona. Entonces yo creo que es un poco eso, es un poco que es difícil explicar en palabras
eh, la vocación, el interés que tiene uno por ciertas materias. Simplemente se da. Y en mi caso No, fue así. y esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención porque ha sido, en mi caso, las lenguas clásicas me eligieron. Y eso recuerdo un poema de Juan Gonzalo Rose, donde él dice, ¿no? Que él no eligió la poesía, sino fue la poesía quien me eligió a mí, ¿no? Él dice, ¿no? Y tus Sí, manos temblorosas, dice Juan Gonzalo Rose, me eligieron a mí, me eligieron a mí, ¿no es así cierto? es. Es Y la en tu vocación caso, poética también. Yo creo que dentro de las grandes vocaciones, sobre todo por lo difícil que puede ser realizar una carrera eh, o un recorrido, no digo carrera porque suena muy profesional, un recorrido, creo que las vocaciones más fuertes deben ser la filosofía y la poesía, la literatura, ¿eh? es, Porque uno se es que enfrenta a una serie de desafíos, ¿no? O sea, y es es, así es, totalmente y cierto. es la vocación intelectual también, que la vocación intelectual que es una vocación por el cultivo de las ideas, ¿no? Por el Así entendimiento es, del mundo, claro, ¿no? totalmente. Y evidentemente yo también, al igual que tú, la he sentido Así es, y claro, la sí, sigo viviendo, ¿no? así es. Entonces, este interés, obviamente, por por el mundo clásico, al ser previo a tus estudios de filosofía, En me cierta imagino forma, sí. que, sí, al ser previo, claro, por la nota que dices, ¿no? Que el año 83 Mm. fue este descubrimiento. Después estudias filosofía y dentro de la filosofía no solamente estaba el mundo clásico, sino también el interés que tienes por la lógica, que ya lo has Así es, mencionado, ¿no? claro, sí. Y eso te llevó también a investigar cuestiones vinculadas no solamente a la lógica, sino a metafísica, ¿no? O sea, Sí, por la sí. física a la física. Y yo recuerdo claramente el tema de tu investigación de la maestría en la Sorbona, ¿no? Que fue la Ujú. física en Cicerón, ¿no? Eh, donde tú tuviste, a su vez, a uno de los más grandes helenistas vivos, que es Jonathan Barnes, ¿no? O sea, Así es. ambas cosas, ¿no? El interés por el mundo antiguo, por la filosofía clásica, que no solamente es eso, porque aquí nuestros amigos que nos están escuchando, Rafael tiene un interés, digamos, poliédrico por muchas ramas de la filosofía, ¿no? Ujú. Pero siempre recordé, y ya recuerdo este interés por el mundo clásico, y justamente tu investigación para la maestría en la Sorbona fue, si no mal no recuerdo, el de Fato de Cicerón, ¿no es cierto? O sea, ahí me imagino, creo que fue, ¿no? A no ser No, sí tiene relación con el de Fato de Cicerón, pero ciertamente yo creo que es un tema un poquito más amplio. restringido, Ya, es ya, la noción de necesidad en Aristóteles. exacto. Eh, Ciertamente, o sea, cuando nosotros hablamos de Aristóteles, hay que tener en cuenta que Aristóteles es un filósofo del siglo V antes de Cristo, eh, y Aristóteles en realidad no trabaja el tema del destino. O sea, Aristóteles no trabaja el tema del destino. Incluso tú sabes que hay un filósofo posterior, un filósofo aristotélico posterior, que es Alejandro de Afrodisia, y Alejandro de Afrodisia dice, tiene un famoso libro que es acerca del destino, ¿de acuerdo? Es un libro un poco, o sea, Alejandro de Afrodisia es un siglo posterior a Cicerón, o sea, en realidad los que introducen el tema del destino son los estoicos, o sea, yo creo que el tema del destino como tema filosófico es un tema introducido por los estoicos. Eh, Ciertamente Cicerón tiene una pequeña obra llamada El de Fato, y este aristotélico también tiene una obra llamada, que vivió un siglo después, aproximadamente después de Cicerón, tiene también una obra llamada Acerca del destino. Y una de las cosas que él dice es lo siguiente, él dice, como Aristóteles no escribió nada acerca del destino, yo voy a escribir acerca del destino siguiendo un poco la inspiración aristotélica. Es Interesante. decir, que
En Aristóteles ya habían elementos que podían ayudar a algo así como una teoría filosófica del destino. Sí. Y esos elementos son, Impresionante. obviamente, la noción de necesidad. O sea, en cierta forma, eh, lo que tú mencionas, que creo que se refiere a algo que yo te conté y con mucha pasión, es uno de los seminarios de Jonathan Barnes. O sea, Jonathan Barnes, uno de los grandes seminarios que he asistido, es un seminario acerca del destino en Cicerón. ¿Sí? Él trabajó el texto latino y fue un seminario fascinante. Yo creo que en realidad hay un pequeño traslape ahí, pero ciertamente Cicerón plantea temas que ya en cierta forma estaban mencionados por Aristóteles. O sea, ciertamente la idea de necesidad puede conducir a un tema acerca del destino. Yo Sí, recuerdo, además de ese acercamiento, no acercamiento, de esta inmersión en los estudios clásicos, ¿no? En la filosofía antigua, ¿no? Pero también tu interés, también con algunos campos de la filosofía del lenguaje, ¿no? Obviamente tu interés por la lógica, en algún sí, momento claro, también te llevó te sí. dirigió hacia la filosofía del lenguaje, ¿no? Yo recuerdo claramente tus lecturas sobre los autores que están ahí. Y viendo todo esto, el camino, ¿cómo eso es algo que quizás nunca hemos conversado de manera tan directa, pero yo creo que va a ir ya entrando al punto de esta conversación? ¿Cómo logras o cómo llega a ti o cómo descubres tu interés por el pensamiento desarrollado en América Latina? ¿Cómo se Eh, da ese salto? Eso es una magnífica pregunta. En realidad, fíjate, ese salto, como ocurre muchas veces, se da en París. Ciertamente, cuando yo voy a estudiar a la Sorbona, era alguien muy interesado por la filosofía antigua. Yo no sabía, fíjate que cuando yo llego a la Sorbona, no sabía que Jonathan Barnes, sí lo había leído en el Perú, pero no sabía, y él acababa de llegar a la Sorbona. O sea, tuve la suerte de que en la Sorbona estuviese como profesor principal de filosofía antigua Jonathan Barnes. Yo había leído Los Presocráticos de él, un libro que quizás tú también has leído, que es el Claro, Aristóteles en Editorial Cátedra. Es casi un, que para todos los que hemos estudiado filosofía es casi un uno de tremendo los, clásico, así es un es. clásico, así es un Es un clásico. tremendo clásico que además eh, es conciso, pero tiene una precisión para describir el pensamiento de Aristóteles extraordinaria. Y cuando yo llego a la Sorbona, en realidad voy con la intención de estudiar filosofía antigua y logro convencer a Jonathan Barnes para que él dirija mi proyecto de investigación, primero en la maestría, y en el transcurso de mis estudios tengo la suerte de conocer a otro profesor, a otro maestro, porque yo lo considero maestro, uno de mis maestros, que es Edgar Montiel, que en realidad con Edgar Montiel era algo así como una especie de, es una especie de, porque sigue viviendo en París, es una especie de patriarca peruano asentado en París, que ocupó, porque ya se jubiló, ocupó cargos muy importantes en la UNESCO. Tú sabes que la UNESCO tiene su sede principal en París. Y yo lo conozco en una conferencia donde se hablaban algunos temas peruanos y, y en realidad hablamos un poco y ahí quedó, ¿no es cierto? Incluso me pareció un poco un personaje como a un alto funcionario de un organismo internacional, me pareció un poco soberbio, en cierta forma, y da la casualidad,
porque eso también es otro punto que influye en las personas, ¿no es cierto? O sea, y eso contradice la idea del destino, ¿no es cierto? Un poco que la existencia del azar, de la casualidad. Da la casualidad que yo, mi estudio parisino quedaba muy cerca de la UNESCO sede parisina. Entonces un día yo me encuentro, en la salida del metro me encuentro con Edgar Montiel, él me dice, oye, yo te conozco en algún lugar, yo le digo también yo te conozco, y ahí realmente se inicia la amistad con Edgar Montiel. Y Edgar Montiel en realidad es un latinoamericanista reconocido, ¿sí? Es alguien que ha trabajado muchos temas, que ha sido Tiene investigador. libros en el Fondo de Cultura justamente Así es, así es. sobre el pensamiento latinoamericano, ¿no? Claro, pero una de sus pasiones es, por ejemplo, el Inca Garcilaso. O sea, Bien. y no solamente eso, sino que el pensamiento emancipatorio trabaja una serie de temas vinculados a América Latina y sobre todo el Perú. Entonces, es la amistad que tengo con Edgar Montiel, que se tradujo también en una colaboración. Comenzamos a trabajar juntos en algunos proyectos, lo que comienza a generar en mí un gran interés por los estudios latinoamericanos. Incluso tuve la oportunidad de trabajar como consultor editor en una historia general de América Latina, publicada por la editorial Trota junto con la UNESCO. En realidad, ahí se inicia este interés creciente por la filosofía, el pensamiento, yo considero mejor eso, el pensamiento latinoamericano. Sí. Bien, y esto, este primer acercamiento al pensamiento latinoamericano se da estando ya tú en París. Y yo recuerdo que tú colaboraste, como bien has dicho, en un volumen sobre pensamiento, ¿no es cierto? En Trabajaste con varios, en Edgar varios Montero ha sido, en, sí. en varios volúmenes. Sí, de la Y, historia general de América Latina, sí. sí, y eso te llevó a... ¿Tú ya tenías conocimiento sobre el pensamiento desarrollado en nuestro contexto o tu descubrimiento de este pensamiento se da en Europa? Es una buena pregunta. En realidad, fíjate, uno de los primeros trabajos que yo hice, que es un trabajo de juventud, ¿no? O sea, yo tenía, en realidad, era bastante joven, fue un texto de filosofía general, un texto de filosofía general, publicado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Sí? El título de esa obra, que en realidad se publicaron varias veces, es Pensamiento Filosófico, donde yo Tengo que desarrollaba... decir que yo tengo que decir que tengo ese libro. Sí, claro, claro, sí. Que en realidad es un texto de juventud. No, no creo que yo me exigí, pero con todo ha podido ser mejor, ¿no es cierto? Eso es lo que uno puede decir cuando uno relee, que hace tiempo que no, en realidad hace muchos años que no he vuelto a ese libro, uno dice, carambas, sí, esto es cierto, esto es muy aventurado, puede ser mejor. ¿Y por qué menciono esa obra? Porque yo decía, pero está bien, yo hablo hago una especie de división tripartita de la filosofía, donde menciono el ser, es la primera parte, después el conocimiento, ¿no es cierto? Donde el conocimiento entra la filosofía de la ciencia, la nociología o teoría del conocimiento, y la última parte es la ética. O sea, era... Sí, yo quiero justamente a partir de este libro, ¿no es cierto?, que lo estuve revisando otra vez, porque en mi caso, ¿no?, el primer acercamiento que yo he trabajado, me interesa mucho la historia contextual, como tú bien lo sabes, Así la es, así historia es. del pensamiento y la historia conceptual, y yo recuerdo ahí que en ese libro tú mencionas a Castoriadis, ¿no?, a Cornelio Claro, Castoriadis,
Sí, como uno de los que propugnaban la idea que para entender el origen de la filosofía había que entenderla en su así contexto es, político, absolutamente, ¿cierto? Y absolutamente, claro, y sí. esta es una tradición ya que sale propiamente de la filosofía, si no nos lleva a historias intelectuales, historia de las ideas Así es, y identificar al pensamiento dentro de sus contextos formativos, ¿no es cierto? claro. ¿No es cierto? Y tengo que decirlo, ¿no? La primera vez que yo tuve ese acercamiento social y político a la filosofía como contexto fue justamente a partir de tu libro, aquel libro publicado hace más de 20 años, ¿no es cierto? Así es, así es. Y Entonces, fíjate, ese texto de Castoriadis, en realidad, no sé si recuerdas, es un artículo de tu Castoriadis, artículo, así es. ¿no es cierto? O sea que yo había tenido mi primera pequeña experiencia europea, porque yo en 97 viajo a Grecia, o sea, una beca muy curiosa porque tú recuerdas que cómo fue eso, ¿no es Sí, me cierto? acuerdo. Fue una beca bastante, no, no con mucho dinero, pero como son los griegos, con mucho cariño. O sea, y en Grecia en realidad mejoro incluso mi griego moderno. O sea, los cursos en la Universidad de Atenas, que exactamente es Universidad Nacional y Capodistria de Atenas, tiene un título un poco extenso, pero también se le llama simplemente Universidad de Atenas. Los cursos eran en griego, o sea, se hablaba de griego antiguo, pero en griego moderno. Eran unos cursos bastante singulares. Y Bien, sí, y yo regreso entonces de Grecia con un mayor conocimiento del griego moderno y hago algunas traducciones de textos del griego moderno al castellano. Entre ellas se encontraba el artículo de Castoriadis, La filosofía como antídoto, así es. La filosofía, publicado en un periódico griego. así es. Y Castoriadis, en realidad, ciertamente, pero ese artículo en realidad muestra el conocimiento de Castoriadis del mundo antiguo. Eh, Eso no ocurre con todos los griegos, por si acaso. O sea, hay griegos que desconocen buena parte de su historia. Y no solamente eso, sino que, como bien dices tú, contextualiza ese conocimiento del mundo antiguo, lo trae para interpretar lo que sucede en el mundo actual. ¿Sí? Porque él dice, eh, se equivocan muchos al decir que la filosofía está en decadencia. Él cita una encuesta mundial de un filósofo francés que es Roger Paul Droit. Y Roger Paul Droit es un trabajo, de nuevo, realizado por sugerencia del UNESCO. Y Roger Paul Droit hace ver que, lejos de retroceder, el estudio de la filosofía se ha extendido a través de todo el mundo. O sea, hay cada Claro. vez más cátedras de filosofía. Ujú. Eh, entonces, lo que hace Castoriadis es decir, veamos, la filosofía antigua nació en Grecia, nació con estas circunstancias sociales muy propias de Grecia, y la filosofía continúa. Y la filosofía, y esa es la tesis que sostiene Castoriadis ahí, va de la mano con la democracia. O sea, la Así es, democracia es otro de los inventos griegos, sin sí. duda, es uno de los máximos inventos griegos, y la filosofía ciertamente nace junto con la democracia. Así es. Eso lo sostiene Castoriadis no solamente en ese artículo, sino en una pequeña obra que yo la tengo, que se llama, que creo que yo te he comentado, que se llama, que está en griego moderno, que yo siempre he pensado en traducirla, es La antigua democracia griega y su significado para nosotros hoy. ¿Sí? Es Argea Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία για μας σήμερα.
Y Entonces, además también está La imaginación, este libro también de así Castoriadis, es, claro, que, claro, claro, que es la institución imaginaria de la sociedad. así es, claro, Y ahí hay toda una elaboración sobre por supuesto, la contextualización. así Claro, es. y también y yo recuerdo también que está Castoriadis, en caso, por ejemplo, un autor que fue fundamental para entender las relaciones entre condiciones sociales y pensamiento, Totalmente, totalmente. fue, fue el historiador inglés Benjamin Farrington. Farrington tiene también investigaciones bastante famosas, interesantes sobre la relación entre los contextos culturales y la formación del pensamiento. Y a eso yo quería ir, ¿no es cierto? Ya Ujú, entrando en caliente en nuestra conversación, perfecto. porque claro, claro, lo interesante era presentarte a nuestros escuchas que están acá acompañándonos tan gentilmente, Sí, ¿no? o sea, es Sí. cierto, o sea, cuando tú me invitaste a estas conversaciones peruanas, yo decía, como una especie de juego lingüístico, decía, estas conversaciones peruanas son peruanas porque participa un peruano, que puede ser, ¿no es cierto? Sí. O porque se va a hablar del Perú. Hay esas dos Claro, posibilidades. Yo no hay sé dos posibilidades. Básicamente yo creo que son las dos cosas, ¿no? las dos cosas, ¿no Porque es de cierto? hecho claro, primero porque eres peruano, ¿no es cierto? Claro. Ya eso Y, hace que y las la conversaciones segunda, sean peruanas. ya sean peruanas, y la segunda es tu investigación, porque Así es. de hecho la tesis de doctorado en estudios latinoamericanos, digamos, es sobre un profesor de filosofía y filósofo también, José Joaquín de Mora, ¿no es cierto? Tú Así trabajaste el es. tema de José Joaquín de Mora. Te cuento que Rafael hizo su doctorado sobre este autor, José Joaquín de Mora, español, que vivió muchos años en el Perú y en América Latina en general, que viene acá al Perú huyendo justamente de las situaciones políticas que habían en España, ¿no? Después del trienio liberal que tú mencionas en varios de tus artículos, porque Rafael ha publicado varios artículos sobre esto, y viene acá justamente José Joaquín de José Mora. de Mora, y cómo, ahí viene el tema, ¿no? ¿Por qué José Joaquín de Mora? ¿Qué es lo que te lleva a ti a investigar? Y aquí estamos entre jóvenes investigadores. Acá muchos de los que están acá son futuros investigadores en ciencias políticas, en educación y en filosofía y otras ramas, ¿no? Entonces, sería interesante cómo fue que elegiste este tema de doctorado, ¿no es cierto? Y qué es lo que te motivó. Y brevemente, ¿qué es lo que encontraste en esta investigación? Sí. Mira, o sea, en realidad, de nuevo, es un poco también, yo recibo la invitación, o sea, yo llego de Francia, ya con un cierto interés por Latinoamérica, la filosofía latinoamericana, y en Francia yo conozco a un joven profesor sanmarquino, latinoamericanista, especialista en historia de las ideas en el Perú y en América Latina, que es Rubén Quirós. Y incluso tenemos una anécdota con Rubén Quirós, que es uno de mis grandes amigos también. Yo lo llevo a conocer la tumba de César Vallejo en París, en Montparnasse. No, para nada, claro. Y él se emociona, en realidad, porque yo creo que un peruano que vaya a París y no visite la tumba de César Vallejo, en realidad. Sí. Pero créeme, Pero pero yo soy esos peruanos. no, no, claro, es que tú no tuviste un guía, tú no tuviste un No, guía, nos perdimos en París, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque el público va pero para pensar que esto es un tongo. A ver, dígame. no, pero claro, pero no es tan fácil llegar a la tumba de César Vallejo. Créeme que es toda una odisea. Está muy cerca a Samuel Beckett, Ya, curiosamente. ya. Sí. Bueno, entonces tú tienes contacto Sí, con Juan Quirós y él te él sitúa me invita a participar en un libro, que es un libro de filosofía del siglo XIX. Él me dice, ¿sabes qué? Te invito acá, tú que estás trabajando, has estado trabajando en América Latina,
Y yo digo, ¿qué tema puede ser de interés para mí? Y comienzo, y eso yo creo que todo joven investigador también debe ver primero sus intereses, ¿no es cierto? O sea, mis intereses, como mencionamos al inicio, es lógica, por ejemplo, lenguas clásicas, filosofía, entonces vincular esos intereses. Y yo dije, está bien, siglo XIX, pero ¿qué? La lógica del siglo XIX. O sea, me interesaba un tema de lógica en el siglo XIX. ¿En Y el que Perú o en América Latina? en Perú, porque el texto iba a ser sobre el Perú, el siglo XIX. O sea, Miren, miren eso, público, perdónenme, escuchemos eso, ¿ah? O sea, un texto sobre lógica peruana del siglo XIX. así Miren es, lo que es totalmente, la historia de las ideas totalmente. desde adentro. Por eso te Claro, hemos así invitado a Rafael. Yo creo que aquí nuestros escuchas y nuestros amigos que están acompañando, quiero que vean lo que es el estudio intelectual de la historia de las ideas. Sigue, por así es. favor. Así es. Entonces, ¿qué encuentro? Revisando, encuentro un texto de 1832. ¿Sí? Un texto, yo digo, este texto parece interesante y comienzo a indagar. O sea, primero el autor, después el libro, lo comienzo a leer y yo digo, este es el texto. ¿Y Entonces el cuál era el texto libro? ah, ¿Cuál era el libro? es el Cursos de Lógica y Ética de José Joaquín de Mora. Viene, ¿ah? Cursos de lógica y de ética de José Joaquín Mora. Así es. ¿Y qué descubres en este libro? ¿Qué es lo que descubres en este libro? Descubro una lógica, y yo creo que al principio es difícil eh, caracterizar la lógica de la época moderna. O sea, en realidad ahí comienza mi interés, ya no por la lógica antigua, que conocía, o sea, relativamente, o por la lógica moderna. Tú sabes que la lógica contemporánea, la lógica matemática, también se llama lógica moderna. Uh-huh. Es un problema que se, que se llame lógica moderna, porque fíjate, cuando nosotros hablamos de las etapas de la lógica, de la historia de la lógica, por lo menos hay 4 grandes etapas. O sea, la lógica antigua, que es la lógica de Aristóteles y los estoicos básicamente, ¿sí? Que son 2 lógicas diferentes. Después tenemos la lógica medieval, que además de asimilar la lógica aristotélica, entran elementos nuevos, esa es la lógica escolástica medieval, y para muchos, entre la lógica, la gran lógica medieval, porque la lógica medieval es muy potente, y la lógica contemporánea, la lógica formal, matemática, simbólica, había una especie de vacío. Hay algunos lógicos formales, matemáticos, que consideran que entre la Edad Media y la segunda mitad del siglo XIX, donde aparecen los primeros textos de lógica contemporánea, de lógica matemática, no hay nada. Y lo cierto es que sí hay. Es la lógica de la época moderna, Excelente. que se Y inicia con Descartes, continúa con algunos cartesianos, y en el caso del Perú, una manifestación de esa lógica de la época moderna, de los tiempos modernos, es el libro de Mora. Cuando yo indago, o sea, por ese interés por la lógica, comienzo a estudiar el libro de Mora, yo digo, pero esto es extraño, o sea, es una lógica que más bien se trata de una epistemología, es decir, de una teoría del del conocimiento, conocimiento, claro. donde se habla más bien de leyes del pensamiento, eh, y eso no se parece ni a la lógica formal, simbólica, matemática, ni a la lógica medieval, ni la antigua, la aristotélica, por ejemplo. Entonces ahí comienza mi indagación por ese texto, y en realidad la tesis que hago en México
ya amplío un poco, ya estudio a profundidad el libro de Mora y también trabajo usando, en cierta forma, la historia intelectual. O sea, Bien, como sucede, sí, disculpa que te corte y va a ser muy breve, como sucede con los estudios latinoamericanos. Es decir, una característica de los estudios latinoamericanos es que son interdisciplinarios. así es, O sea, esa es una característica central. totalmente. O sea, que no se puede orientar solamente, o no puede ser orientado únicamente por una sola fuente, la sociología, la historia, sino por varias fuentes. Entonces, yo abordé el texto de Mora a través de diferentes enfoques. Pero eso ya fue el trabajo en México. O sea, el trabajo en México en realidad me permitió eh, realizar un trabajo a profundidad del texto, pero ya no únicamente desde un punto de vista lógico, sino ya de un punto de vista más bien del contexto, eh, de la biografía de Mora, una biografía intelectual, etc. ¿Sí? Y Justamente ciertamente Mora, uno de los personajes, un personaje extremadamente interesante. en tu trabajo, La filosofía en los albores de la República Peruana, te invito a los amigos que nos están escuchando a ver que está editado en el volumen Humanismo y Modernidad que editamos en la Ruiz de Montoya. Ahí pueden encontrar el trabajo del profesor Serpa, que se llama La filosofía en los albores de la República Peruana. Yo creo que si ustedes quieren tener un acercamiento al pensamiento que se desarrollaba en el Perú en las primeras décadas, se lo recomiendo abiertamente. Es un excelente trabajo, muy bien documentado, con una rigurosidad académica impresionante. Entonces, está ahí en esta biblioteca, lo pueden descargar también en esta página web que se llama La filosofía en los albores de la República Peruana, el profesor Cerca. Es un excelente trabajo. Y tú en ese trabajo hice lo siguiente, ¿no? A mí hay una afirmación que me llamó la atención. No sé si la recordarás de manera al detalle, pero dices así, Sí. ¿no? Hay una afirmación de Bartolomé Herrera que me llamó la atención, ¿no es cierto? Uh -huh. Que la filosofía era la más atrasada de todas las ciencias. Y eso lo dice Bartolomé Herrera, ¿no? Y es algo que tú citas, ¿no? Y es interesante que lo diga Bartolomé Herrera, porque Bartolomé Herrera, como sabemos, pues era el factotum del conservadurismo peruano de aquellos años, ¿no es cierto? Uh Lo -huh. interesante sería ver por qué ese juicio de Bartolomé Herrera. ¿Por qué para Bartolomé Herrera la filosofía era la ciencia más atrasada en esos primeros años de esta república? Sí, mira, en realidad, ¿A qué se refiere? no es que tú sabes que contigo tengo una gran confianza y a veces incluso puedo utilizar, ahora obviamente estamos en una conversación al aire, ¿no es cierto? Pero yo diría en realidad que eso es un lugar común, o sea, es un lugar común de finales del siglo XVIII, es decir, está presente en cierta forma en Kant, o sea, cuando uno lee la crítica de la razón pura, Kant dice, hablando de la metafísica, que es la rama más importante, en ese tiempo era la rama más importante de la filosofía. Uh -huh. Y no sé si tú recuerdas, él incluso menciona una frase en latín, que es una frase de Ovidio, ¿no es cierto? Que él mencionando, o sea, a la metafísica dice algo así como que la metafísica era la reina de todas las ciencias. O sea, Kant dice que la metafísica era considerada la reina de todas las ciencias. Y en su tiempo, es decir, en el tiempo de Kant, estaba de moda simplemente menospreciarla. Ya. Y en realidad ese es el tema fundamental de la crítica de la razón pura. Es decir, si las proposiciones metafísicas podían tener un estatus semejante a las ciencias exactas.
es decir, la física. Es decir, podría llegar a ser, podría tener la metafísica, la exactitud, la solidez de las proposiciones de la física newtoniana, y obviamente Es imposible. es imposible, ¿no es cierto? Ese es el resultado de... Pero esa es una primera observación de que la filosofía, para algunos, incluyendo Bartolomé Herrera, es una ciencia eh, atrasada con relación a las ciencias exactas. Claro, y ahí tú dices algo interesante, porque después añades, ¿no? Tú sitúas después en tu investigación que a partir de 1830, te cito textualmente, ¿no? Se empieza a producirse las primeras señales de cambio en cuanto a enseñanza y a los contenidos de la filosofía. O sea, obviamente que este juicio de Bartolomé Herrera se dio en la década anterior, en la década del 20, ¿no? Pero después tú sitúas lo Parece que siguiente, hay ¿no? problemas. ¿Perdón? Eh, Yo te escucho. ya. Te escucho perfectamente. Sí, Sí, no hay mira, problema. yo creo que primero terminemos esta primera idea de la filosofía eh, como considerada como la más atrasada de las ciencias. Ya, ok, O ok. sea, entonces, yo creo que tiene por lo menos tres sentidos que yo no he desarrollado en el artículo. O sea, número uno, comparándola con las ciencias exactas, es decir, que las proposiciones filosóficas no tienen el estatus de las proposiciones de la física, una física experimental basada en observaciones. La otra visión de esto sería la siguiente. Eh, para muchos pensadores del siglo XIX, la Revolución Francesa constituyó, Ahí quiero llegar. ¿sí? O sea, constituyó un tiempo de desorden y caos. O sea, cuando nosotros vemos autores como Comte, por ejemplo, eh, eh, como Destutt de Tracy, que es un Sí, autor que es casi desconocido en el Perú, pero fue muy importante, y que en realidad, eh, cuando hablamos de las primeras décadas del siglo XIX, prácticamente el Sartre de ese tiempo, es decir, el autor que la gente culta debía leer, era precisamente Destutt de Tracy. Destutt de Tracy también dice, considera que la Revolución Francesa ha traído calamidad y que los que produjeron en parte la Revolución Francesa fueron los ilustrados. ya, pero eso también recordemos que también lo dice Edmund Burke. Edmund Así es, Burke, por supuesto, por claro, supuesto. Edmund Burke tan pronto se da la Revolución Francesa, escribe en 1793 sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, sus Claro, así es, consideraciones. así es, Y así hay es, toda una tradición antiilustrada muy fuerte, ¿no? Está Joseph de Maistre, así es. Bonal y toda esta gente, Pero ¿no? la novedad de algunos autores como Comte, por ejemplo, y recordemos que Comte es algo así como el padre de la sociología, ¿no es Claro, cierto? Es elevar una ciencia, o sea, elevar las ciencias morales, lo que se llamaba las ciencias morales, claro. a, o hacer que las ciencias morales tengan una exactitud como las ciencias naturales. Esa era un poco la pretensión. Es El decir, proyecto desmesurado del positivismo, pues, ¿no? así es, el proyecto es de mesurado del positivismo, totalmente correcto, ¿no es cierto? Con esa idea de una física social, ¿no es cierto? O sea, si Newton creó una nueva física, fue el que estableció, junto con Galileo, obviamente, una nueva física. En el caso de Comte, iba a establecer la física social, ¿no es cierto? Y esto teniendo en cuenta el caos y el desorden producido por los ilustrados que supuestamente originaron la Revolución Francesa.
yo creo que esa es otra motivación. Pero en el caso de Bartolomé Herrera, y esa sería la tercera motivación, porque yo recuerdo que esa frase, la filosofía es la ciencia más atrasada, es la ciencia más atrasada, recuerdo que es una carta que él dirige al prefecto de Lima, creo. Y él dice, la filosofía es la ciencia más atrasada, y después dice, seguimos estudiando en el Convictorio de San Carlos con los textos del tiempo de Toribio Rodríguez Mendoza. Sí, Pero una cuestión. sí, o sea, que en realidad incluso puede tener ese sentido trivial, de que los textos de filosofía usados en el Convictorio, cuando asumió la dirección Bartolomé Herrera, eran los textos de hace 50 años. Pero a mí lo que me llama la atención, porque Bartolomé Herrera, después en sus sermones, por ejemplo, Así es, sí. en sus sermones, Bartolomé Herrera es un autor más bien que de preconizadas nostalgias, ¿no? Porque claro, o sea, esta afirmación de Bartolomé Herrera debe ser anterior, perdón, al periodo de anarquía política que el Perú vive entre 1830 y tantos hasta 1850 y tantos, ¿no es cierto? Porque los sermones de Bartolomé Herrera más bien es un clamor de la necesidad de un gobierno teocrático y político, ¿no es cierto? Entonces parece que hubo una mutación en el pensamiento de Bartolomé Herrera. No sé si tú sabías esto. Mira, yo no he trabajado tanto Bartolomé Herrera, sí he revisado algunos textos, por ejemplo, su tratado de lógica me interesó, incluso quise incluirlo en el proyecto de tesis en México, pero iba a ser demasiado amplio. Pero lo cierto es que cuando leo el tratado de lógica, por ejemplo, de Bartolomé Herrera, yo veo que Bartolomé Herrera es algo así como, en muchas cosas es muy moderno, es muy de avanzada. O sea, él asume un positivismo científico, por ejemplo, pero obviamente en el plano de las costumbres es obviamente conservador, ¿no? O sea, hay esos dos planos en Bartolomé Herrera. O sea, hay un positivismo, él acepta, yo creo, o sea, que puede ser muy... Claro, o sea, Y eso él... es algo muy común en varios autores peruanos, ¿no? Así ¿No? es, Por así es. ejemplo, González Vigil también tiene, por un lado, hay un progresismo republicano muy claro, pero también un claro anclaje teológico, ¿no? O sea, son autores que están, digamos, construyendo un discurso, me parece, más que Así es, totalmente. no construyendo, pero que no llega a desembocar. Y a eso yo quería ir, porque evidentemente tu investigación ya posterior, ¿no? La que acabas de publicar en México, ¿no es cierto? El profesor Serpa acaba de publicar caliente en Cuadernos Americanos de la UNAM, José Agustín Mora y las visiones del escolastismo en el mundo prehispano en el siglo XIX. ¿No? Se acaba de publicar. O sea, imagínense el nivel de erudición de nuestro amigo Rafael. O sea, que acaba de publicar en México un artículo en la UNAM sobre justamente la escolástica, ¿no? Obviamente, a eso yo quería preguntarte, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tú, ya como historiador de las ideas, ¿no? En esta historia, en esta capacidad constructiva que estás evidenciando, que nos estás mostrando, cómo era la atmósfera intelectual, académica, universitaria del Perú de finales del siglo XIX? ¿No? ¿Cómo era esta atmósfera? ¿Cómo tú la figuras desde el interior de la vida universitaria? ¿No? Porque evidentemente que sobre eso se va a montar la crítica que después hace Mora con el concepto de ideología, que después quisiera que conversemos. Pero, ¿cuál era esta atmósfera académica, intelectual, en los últimos años de la colonia, por ejemplo, para que nuestros amigos nos entiendan mejor? Mira, Universitaria, ¿no? Más que, así no es. hablo del pensamiento ex cátedra, sino del Claro, porque ámbito plenamente además no universitario. me correspondería, ¿no es cierto? Es decir, yo respeto mucho el trabajo de los historiadores, Uh -huh.
y yo creo que ellos hacen un trabajo de archivo que es importantísimo, Claro, y que claro. yo utilizo mucho también. O sea, yo también hago trabajo de archivo, tú también has hecho trabajo Sí, de pero archivo. lo hacemos desde la filosofía, ¿no? Claro, Realmente. así es, con intereses muy específicos, mientras que ellos en realidad pueden iluminar vastos sectores de la sociedad y ayudar a nuestro trabajo también. Pero mira, yo ciertamente, o sea, después del trabajo que hice en México, después de la tesis en estudios latinoamericanos, que además me fue bastante bien, por suerte, eh, me interesó qué es lo que sucedía antes de la independencia del Perú. O sea, es otro de los intereses que he tenido. En cuanto a la enseñanza de la filosofía, por ejemplo. Entonces, y obviamente tiene que haber un punto de inicio de esta investigación. Es decir, no puedo remitirme a los inicios de la filosofía en el Perú. No, eso es muy amplio, Claro, ¿no? No, claro. además que sería muy alejado No, sí, del tema que yo he trabajado en el siglo XIX. ¿No es cierto? Yo he trabajado un texto, como te mencioné, de 1832. Es decir, de muy pocos años después de la independencia del Perú. Entonces, yo dije, ¿cuál es la filosofía? O sea, en el caso del virreinato, ¿cuáles son las primeras señales de cambio? Es decir, ¿cuál es algo así como el tránsito de la filosofía virreinal a la filosofía republicana? Porque cuando uno revisa el texto de Mora, ya no es un texto en absoluto virreinal. O sea, ya no es un texto típico de la escolástica virreinal. Es otra cosa. O sea, Mora ya ha volteado la página del escolasticismo. Él la volteó muy joven, dicho sea de paso. ¿Sí? Eh, Se puede hablar de la biografía de Mora, que es muy interesante, pero él la volteó muy joven. Eh, pero yo he tomado como punto de inicio una fecha simbólica muy importante que es 1767. ¿Qué ocurre en el año que 1767? muere Rousseau también, creo. Sí, Es el año que muere Rousseau. Así es. claro, pero es una fecha incluso que todo jesuita eh, la conoce bastante bien, porque es el año en que los jesuitas son expulsados de América. No solamente de América, dicho sea de paso, ¿no De es cierto? todo. Sí, Sino de todo el reino español. sí, claro. ¿Sí? O sea, y se refugian muchos de ellos en Italia, ¿no es cierto? O sea, los más, una buena parte se refugia en Italia. Entonces, ¿por qué 1767? Porque realmente con la salida de los jesuitas, y aquí no vamos a hablar de qué ocasionó la salida de los jesuitas, sino las consecuencias de la salida de los jesuitas a nivel educativo, se produjo un enorme cambio. O sea, recordemos que el convictorio abrió sus puertas de forma física en 1771. El virrey, un año antes, el virrey Amat Junyent ordena la fusión de dos colegios, eh, el Colegio San Martín, que yo Y San recuerdo Pablo. perfectamente, el Colegio San Martín, el Colegio Mayor San Martín, que era un colegio de jesuitas, y otro colegio que no estoy muy seguro si es un colegio de jesuitas, que es el Colegio de San Felipe, San Felipe. San Marcos. San O Marcos. sea, el convictorio de San Carlos es producto de la fusión de dos colegios. Quizás los dos colegios jesuitas, eso Habría no, que explicar un poco qué cosa es un colegio universitario en el contexto, ¿no? claro, o sea, eso es otro punto interesante, porque estos colegios en realidad era una educación, o sea, como cuando yo hice la tesis de Mora, hablé de las instituciones educativas de ese tiempo, y en realidad los colegios mayores
eran al mismo tiempo, es algo bastante curioso, porque al mismo tiempo se dictaban cursos de educación primaria, o sea, de una educación relativamente básica, por ejemplo, aritmética. O sea, en el Convictorio de San Carlos, en el segundo año, los alumnos recibían clases de aritmética, o sea, de matemáticas en general. Pero al mismo tiempo eran una educación media, o sea, cursos de física y también una educación superior. O sea, en un colegio, por ejemplo, en el caso del Convictorio de San Carlos, uno podía estudiar eh, el trienio filosófico o el trienio de artes y salía como bachiller de artes. Y después del trienio, en el mismo colegio, uno podía estudiar teología o podía estudiar derecho. O sea, entonces, colegio en ese tiempo era al mismo tiempo colegio, educación media Secundaria y universidad al mismo tiempo. y universitaria, efectivamente. Y adicionalmente, en ese contexto, San Marcos deja de ser un centro de enseñanza para ser simplemente un centro donde los alumnos del Convictorio de San Carlos obtenían grados y títulos. O sea, uno estudiaba en el Convictorio de San Carlos, pero los grados y títulos los obtenía mediante examen en el Convictorio de San Carlos. ¿Por qué menciono esta fecha como una especie de cambio que condiciona la educación ya en la independencia? Porque ciertamente en el caso del Convictorio de San Carlos, que como sabemos tuvo como gran rector, en realidad fue el tercer rector, Toribio Rodríguez Mendoza, Toribio Rodríguez Mendoza. así es, el chachapoyano, ¿no es cierto? El gran chachapoyano Toribio Rodríguez Mendoza. En este colegio, o en el Convictorio de San Carlos, se dictaron cursos nuevos. O sea, en realidad, cuando uno compara, y a veces es un poco difícil comparar lo que había antes del Convictorio, pero puede intentar comparar, porque no hay muchas fuentes, dicho sea de paso, o sea, por varias razones, hay fuentes que se perdieron. El libro de claustros, eso es una historia que todo historiador conoce. El libro de claustros de San Marcos se perdió, es decir, los certámenes educativos, los certámenes para obtener los grados, todos esos documentos que permitían reconstruir el recorrido universitario real de los alumnos, se perdieron, quizás en la guerra con Chile, pero cuando uno hace una comparación en lo posible de lo que había antes del Convictorio con los jesuitas y lo que se dictaba en el Convictorio, puede haber diferencias. Es decir, la expulsión de los jesuitas da inicio a una etapa de la educación superior nueva y da inicio a una enseñanza nueva de la filosofía. Nosotros podemos mencionar, por ejemplo, los planes de estudios. O sea, por lo menos hay dos planes de estudios. O sea, hay un plan de estudio de 1771, que es con el primer rector. El primer rector creo que se llamaba Lazo y Mogrovejo, algo así. Y después hay un segundo plan de estudios, ya con el tercer rector, que es Toribio Rodríguez de Mendoza. Y cuando uno analiza el primer plan de estudio de 1771 y el plan de estudios de 1786, puede ver que se dictan cursos nuevos. Por ejemplo, Historia de la Filosofía, que no existía antes.
se utilizan manuales para enseñar la filosofía que eran muy novedosos para ese tiempo. Fíjate, cuando hablamos de la filosofía antes del convictorio de San Carlos, hasta donde yo he podido constatar, la filosofía se basaba más bien en el estudio de comentarios de Aristóteles. O sea, ¿qué era la filosofía antes de esa etapa? Todo indica que la filosofía se basaba sobre todo en el estudio de obras de Aristóteles traducidas al latín y de comentarios de las obras de Aristóteles. Y lo mismo sucedía eh, eh, con el estudio de la medicina, que se utilizaban manuales, o mejor dicho, se utilizaban clásicos antiguos, Galeno, etc. ¿De acuerdo? Llega se funda el convictorio y en realidad de inmediato se cambia el método. Ya no son el estudio de las obras de Aristóteles, por ejemplo en filosofía, o comentarios de las obras de Aristóteles, sino se utilizan manuales. Una cuestión para Sí. ir, sí. Y los pensadores de la independencia del Perú, por ejemplo, pensemos en todos nuestros precursores y los ideólogos de la independencia peruana, Sí. tuvieron acceso a esa formación, ¿no? Tras la reforma del convictorio San Carlos. O sea, Eh, Unanue, todos estos pensadores, o se formaron antes, o sea, se formaron tras las reformas, digamos, o antes de las reformas. Depende, porque Unanue, yo creo que él estudió, Unanue, tengo entendido que es, o sea, si uno compara la vida de Toribio Rodríguez Mendoza, en 1771 Toribio Rodríguez Mendoza era bastante joven. Él prácticamente ingresa muy joven a enseñar primero teología en el convictorio, en el Real Convictorio de San Carlos. Yo creo que él ingresa a los veintitantos años. O sea, en realidad la formación que tiene Toribio Rodríguez Mendoza es una formación escolástica. Eh, y el plan de estudio de 1771 es importante tener en cuenta que no es dictado, que no es escrito por Toribio Rodríguez Mendoza. La pregunta es quién escribe exactamente ese plan de estudios. Eso no lo sé. Pero el plan de estudios es un plan de estudios basado sobre todo en una obra de un alemán, de un sacerdote alemán que es Galo Cartier, que es muy conocido, que es para los historiadores del convictorio bastante conocido. El problema es que, si bien muchos conocen el nombre, o sea, muchos de los que han trabajado el convictorio conocen el nombre de Galo Cartier porque aparece en el plan estudios de 1771, no han revisado la obra de Galo Cartier. Yo sí la he revisado, o sea, está en latín y creo que por eso también es importante tener un conocimiento de lenguas clásicas, porque te Pues, permite acceder a textos, a fuentes en su lengua original. O sea, sí, Rafael, sí, te corto brevemente, porque mientras vamos conversando, yo les invito a nuestros amigos que están aquí escuchándonos que vayan elaborando sus preguntas y por claro, el chat nos las van enviando, porque también esto es una conversación no de dos, sino también de así es, varios. Entonces, perfecto. mientras el profesor Serpa va conversando con nosotros, me encantaría que también ustedes pregunten aquí por el chat, digamos, para que podamos tener Así mayores es. preguntas. Sí, te Y tú escucho, me te vas escucho. Entonces, enviando. Pero sí, sí, entonces yo cambia el contenido de los estudios filosóficos con el convictorio, con la creación del convictorio de San Carlos. Eh, Cambia el método de enseñar filosofía y cambia sobre todo la manera como se validan los
conocimientos obtenidos durante el trienio filosófico o de artes. Fíjate, nosotros hemos hecho un trienio filosófico, ¿no es cierto? O sea, por nuestra formación, nosotros recordamos que hemos hecho un trienio filosófico. Y los jóvenes del convictorio también realizaban ese trienio filosófico. Al final del trienio filosófico, de los 3 años donde estudiaban filosofía, matemáticas y física, porque eso es lo que se estudiaba durante esos 3 años, al final de esos 3 años ellos tenían que demostrar su suficiencia en cuanto a los conocimientos adquiridos. ¿De acuerdo? Tenían que demostrar su suficiencia. Y en el caso del convictorio, cambia el método para demostrar esa suficiencia. Es decir, cambia el examen. El examen, que anteriormente era un examen de picar puntos, que podemos dar una explicación de en qué consistía ese examen antes del convictorio, ¿de acuerdo? Es el famoso examen de picar puntos, que simplemente, fíjate, tú tienes un libro, o sea, este es un libro de Aristóteles, ¿de acuerdo? Hemos dicho que antes de la fundación del Convictorio de San Carlos, se enseñaba sobre todo utilizando los textos de Aristóteles, ¿de acuerdo? La metafísica, el de ánima, la física aristotélica, etc. Y al final de los 3 años de filosofía, un alumno pasaba el siguiente examen. Esto era la obra de Aristóteles y una de las personas que examinaban, uno de los doctores, o incluso el propio estudiante, agarraba un punzón, un punto, y lo marcaba. Fíjate, Sí, no, pero es así, mira. sí, no, sí, me imagino, pero bueno, sí. Pero introducía, creo que tenían los ojos vendados, introducía esto y decía, ya, salió este tema. Te damos 24 horas para que expliques este tema de la física, pongamos que sea la física de Aristóteles, de la física de Aristóteles. A ver, Entonces, me imagino que los alumnos que están acá escuchándonos, a ver si les gustaría que hagan su examen de grado así, ¿no es no, cierto? pero en realidad era Sería todo lindo. así, ¿no? Voy a Pero darle la idea a las facultades de la Ruiz de Montoya para que a partir de ahora hagan así, exámenes claro, al azar. pero Bueno, un estudiante, ¿no es cierto?, con los ojos vendados, un punzón, ¿no es cierto?, y picaba, ¿no es cierto?, introducía al azar y aparecía, por ejemplo, el libro tercero de la física de Aristóteles, ¿no es cierto?, un pasaje, y el jurado le daba 24 horas y él regresaba y explicaba ese pasaje, ¿no es cierto? Y a veces eran no un solo punto, le daban la oportunidad de que sean por lo menos 3 puntos. Y el alumno escogía, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos 3 puntos de la obra de Aristóteles te interesa? Yo quiero este, ¿no es cierto? Y 24 horas después regresaba y lo examinaba. Mientras que en el caso del convictorio de San Carlos, el examen era mediante un balotario. Es decir, ya no se estudiaba Aristóteles, se estudiaba manuales de filosofía, manuales completos de filosofía, y al final del trienio, los alumnos, junto con el profesor, creo que eso es lo que ocurría, sacaban preguntas, decenas, centenares de preguntas de los manuales que habían estudiado. Eran balotarios. Y eso, un grupo de alumnos lo mandaba a publicar. Pongamos que del libro hemos mencionado a Garlo Cartier, ese manual que se utilizó al inicio del convictorio, sacaban de esos, creo que son 3 volúmenes, sacaban unas 200 preguntas, que iban una desde pregunta. la lógica, la física,
la metafísica, la filosofía moral, etc. Una pregunta, ¿y la conformación social de estos estudiantes de aquellos años, cuáles eran? ¿Qué cosa eran, digamos? ¿Que eran, tienes alguna información, eran hijos de No, comerciantes, hijos de funcionarios españoles acá de la colonia? eran criollos, Aquí básicamente, ¿eh? O eran sea, criollos, pues claro. claro, eran criollos y ciertamente había, para ingresar al convictorio, había esa cláusula de limpieza de sangre. ¿Sí? Entonces, fíjate, cuando hablamos del convictorio como semillero del pensamiento emancipador, en realidad los que estudiaban en el convictorio eh, eran criollos o hijos o españoles, ¿no es cierto? Que tenían limpieza de sangre. Para comenzar era así. O sea, la conformación social del convictorio en realidad era básicamente de gente criolla o españoles. Y en ese contexto de criollos que están en plenas reformas, me imagino, no estoy conjeturando quizás, Sí. que las reformas borbónicas tendrían incluso de ahí una impronta lejana, pero tenían ahí. ¿Cuál era el imaginario del mundo andino? ¿No? Eh, ¿Existía el mundo andino o estaba presente, digamos, de alguna manera dentro de esta estructura del conocimiento? O sea, Eh, o sea como, no como objeto de estudio solamente, ¿no? Sino como parte del contexto, o era un clúster muy encerrado, por ejemplo, en términos culturales. yo creo que en realidad, fíjate, o sea, como hemos mencionado, el trienio, la enseñanza de las diferentes materias del trienio estaba basado en un manual de filosofía. ¿De acuerdo? O sea, ¿Ya? en la primera etapa, por decirlo así, es decir, desde la fundación en 1771 hasta 1786, se utilizó un manual que es el manual de Galo Cartier. Uh-huh. Y cuando uno lee el manual de Galo Cartier, que es un manual completo de filosofía, o sea, hay que tener en cuenta que el término filosofía era mucho más amplio que actualmente. O sea, dentro de la Porque no filosofía. habían ciencias sociales, pues, ¿no? No, Claro, no. Dentro de la filosofía estaba la filosofía natural o la física. claro, sí, 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 claro. Sí. Entonces, y ese manual, el manual de Galo Cartier, era un manual escrito por un clérigo alemán eh, para jóvenes europeos, ¿de acuerdo? Para Claro, no jóvenes había católicos ninguna. europeos, que a su vez estaba basado en otro manual, que es un manual de un cartesiano que se llama Edmund Purchot. Como comprenderás, era un Claro, texto no. básicamente europeo, ¿no es cierto? Era un texto de filosofía europea con una visión eurocéntrica, por decirlo así. ¿Y Y cómo pudo haber, y en la cómo pudo segunda haber etapa del aparecido, ¿no? convictorio, sí, pero en la segunda etapa del convictorio se utiliza otro manual, quizás mucho más interesante que el de Galo Cartier, que es el manual de filosofía de un alemán, de otro alemán que es Heinecke, Gottlieb Heinecke, o simplemente Ignacio, ¿sí? Todos esos manuales están en latín. Todos esos manuales, las referencias son básicamente de una filosofía, de un contexto europeo, como entenderás. Y no ¿Y solamente cómo europeo, pareció, sí. y claro, y cómo pareció una conciencia autónoma, ¿no? Dentro de esos criollos, ¿no? O sea, si hay una presencia tan grande en estos autores, en la formación, es tan presente la visión eurocéntrica, ¿cómo pudo haber aparecido una cierta conciencia autónoma respecto a la formación que ya están teniendo, ¿no? Fíjate, esa es una muy buena pregunta
y yo podría contestarla de esta manera. Mira, yo he revisado, o sea, lo que he mencionado es que al final de los 3 años de filosofía, los alumnos tenían que rendir un examen por balotario, ¿no es cierto? Eso es lo que he mencionado. Y ese examen por balotario se publicaba, es decir, las preguntas se publicaban y tenían títulos un poco equívocos. Decían tesis en latín. Eh, eh, por ejemplo, el primer documento producido en el Convictorio de San Carlos es el Pensum Carolinum, que se puede traducir como algo así como el deber carolino, es decir, el deber escolar carolino, ¿de acuerdo? Y cuando uno revisa esos documentos, dicho sea de paso, en la biblioteca de la Rue de Montoya, en el acervo de Vargas Ugarte, hay algunos de esos documentos, es decir, algunos de los documentos producidos en el Convictorio de San Carlos está en la biblioteca de la Rue de Montoya. Uno encuentra lo siguiente, fíjate, encuentra esas preguntas, ¿de acuerdo? Que pueden ser 200 preguntas, 300, basadas en los manuales, pero encuentra también otra parte del examen, que es lo siguiente, es lo que se llama el acertum vespertinum, es decir, una tesis que el aspirante al grado de bachiller en artes tenía que defender ya no en la mañana, porque en la mañana era el examen, ¿no es cierto?, sino en la tarde. Es decir, le decían, ¿sabes qué? Te damos esta tesis. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Pongamos que si fuera un examen de teología es, explica por qué Dios se hizo hombre. ¿De acuerdo? O sea, le daban la tesis en latín y el aspirante, en el caso del grado de teología, tenía que explicar utilizando a los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Por qué menciono esto? Porque en uno de los documentos que yo he revisado, producidos por los alumnos de una generación de San Carlos, hay lo siguiente, hay la tesis que tenía que defender un alumno, decía, ¿es válido jurar siempre en la autoridad de un filósofo? Es decir, Hay un cuestionamiento ya. así es, no, el Ya, alumno tenía que explicar si siempre se debería jurar sobre la base del pensamiento de un filósofo, quizás Aristóteles, por ejemplo. Y esa tesis que tenía que explicar un alumno carolino, yo creo que explica bastante bien que déjame revisar a qué año pertenece. No estoy ahorita no lo recuerdo. No sé si es de 1787, debe ser de 1787, 89, 90, no sé. Pero fíjate. Rafael, te cuento que ya tenemos preguntas de nuestros asistentes, Sí, así pero que concluimos para darle paso a estas preguntas que para te las voy a terminar leer. esto, que quizás la respuesta es que se aceptaba en el colegio, en el Real Convictorio de San Carlos, se aceptaba un cuestionamiento a la autoridad. ¿De acuerdo? Ya sea la autoridad filosófica, que ya es bastante, Bastante. ¿cierto? Y de ahí se puede pasar a un cuestionamiento de la autoridad política. Yo creo que eso es un Y hay elemento. indicio, ¿no? Así es. O sea que hay un Bien, cuestionamiento. aquí, Sí. bueno, aquí ya entramos ya a la parte de preguntas en esos últimos minutos. Ya. Yo, si supiera el público, con Rafael podríamos hablar fácilmente 10 horas, pero Sí, no es el bueno. caso, ¿no? Dice así, ¿no? Dice así Inés Milagros, ¿no? Las lenguas antiguas cada vez tienen menos peso en la carrera de filosofía e igualmente en el Perú. La PUC pasó de 4 cursos en griego a 3 y en la RUIS pasamos de 4 a uno solo 2.
¿cuál es la importancia que ella tiene respecto a la formación de un filósofo? ¿No? Por otro lado, una recomendación de libros sobre las 4 lógicas del mundo occidental, por favor, ¿no? Ya, perfecto. Mira, Repitemos breve porque tengo varias preguntas ahí, ¿ya? pero es cierto que en el caso de algunas universidades se ha restringido, se ha cortado el estudio de las lenguas clásicas. Algo que me parece un error, ¿no? O sea, me parece un error eh, que no se enseñe, por ejemplo, latín. O sea, quizás el error mayor es restringir el estudio del latín, por varias razones. O sea, en el caso del latín, eh, el castellano es una lengua derivada del latín y ayuda a comprender el propio castellano, ¿no es cierto? La morfología, la sintaxis histórica, es necesario tener un conocimiento de latín. Eh, y como hemos visto hace un momento, fíjate, yo he citado o he mencionado textos en latín. O sea que nuestra tradición filosófica, cultural, está basada en parte en latín. O sea, en el virreinato tenemos textos, ya sea escritos en latín o con muchas referencias latinas. El Por castellano ejemplo, antiguo, pues. también, sí, pero fíjate, yo, uno de los, un trabajo que he hecho recientemente es una colaboración con un profesor de literatura, un profesor peruano de literatura, radicado en Estados Unidos. Es Enrique Cortés, que es un gran especialista en el Inca Garcilaso. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a editar una obra de Peralta, Los Júbilos de Lima de Peralta. El problema es que esa obra de Peralta, Peralta y Barnuevo, está repleta de citas latinas. Fíjate, la obra está en castellano, pero tiene un Claro. cúmulo. La obra de 1700, creo que 1724, si mal no recuerdo. ¿Sí? Es una En obra, resumidas cuentas, claro, evidentemente que para ingresar al estudio del pensamiento peruano en el ámbito virreinal es una condición sine qua non tener un absolutamente, conocimiento, absolutamente. Y si quieres y es un trabajar, error claro, y si quieres trabajar Descartes, por ejemplo, en sus fuentes primarias, ni también. siquiera mencionemos a filósofos modernos, Descartes y sus fuentes primarias, tienes que saber latín. O sea, las meditaciones metafísicas están escritas originalmente en latín. O sea, buena parte de las obras de Descartes están escritas en latín. Y así hay muchos filósofos, no solamente antiguos o medievales, sino también incluso modernos. Eh, en el caso del griego, ciertamente para alumnos que se interesan en la filosofía griega, es indispensable saber latín. Te cuento una anécdota ya muy puntual, una anécdota que tengo con Jonathan Barnes, ¿de acuerdo? Eh, yo iba a un curso que él daba en la Escuela Normal Superior de París y una vez le llevé un libro, una traducción, ¿de acuerdo? Justamente de Alejandro Afrodisio, o sea, una traducción del griego al inglés hecha por un gran especialista de la filosofía antigua, que es Charles, de El de Fato, el tratado acerca del destino de Alejandro Afrodisio. Y se la mostré a Jonathan Barnes. Le dije, profesor Barnes, ¿qué le parece esta traducción? Le dije. O sea, un poco ingenuo. O sea, yo le mostré y dije, profesor Barnes, ¿qué le parece esta traducción? Me dijo, bueno, Charles es alguien muy reconocido, pero ¿qué te puedo decir? Yo en realidad leo todos los textos de la filosofía antigua en su lengua original. Es decir, que Jonathan Barnes no utiliza traducciones como debe ser, sino
básicamente lee Va a los la textos fuente originaria. o en latín, Va a la fuente. así es. Bien, nos pregunta ahora Elvis Mori lo siguiente, ¿no? En un momento de su exposición, profesor, mencionaba que un eje clave de los estudios latinoamericanos era su carácter interdisciplinario, Así ¿no? es. Sí. En ese sentido, ¿cómo pensar una propuesta de historia intelectual desde los estudios latinoamericanos? ¿Cómo pensar los estudios latinoamericanos en un contexto como el Perú, donde parece que en las últimas décadas la academia peruana se ha desvinculado de la producción teórica regional? ¿No? Mira, primero contesto una pregunta que quedó en el Sí, tintero. sí, sí, pero te Las digo cuatro porque como ya nos etapas, queda poco tiempo, sí, 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 pero las cuatro etapas, sí, sí. hay textos de historia de la lógica, hay un texto de historia de la lógica muy bueno, que yo lo tengo acá en alemán, pero bueno, hay la traducción castellana de Bogensky, Historia de la lógica formal de Bogensky, que trata todas las etapas de la lógica, incluyendo la lógica de la época moderna. Bogensky no la considera muy bien la lógica de la época moderna, pero trata todas las etapas. Eh, Regresando a esta pregunta, eh, yo creo que en realidad estos esfuerzos, o sea, el esfuerzo que tú realizas eh, para formalizar en el Perú algo así como estudios latinoamericanos puede ser una ventana precisamente para vincular diferentes disciplinas y estudiar América Latina, no solamente desde un punto de vista, que puede ser una historia de la filosofía, una historia filosófica de la filosofía. Hace poco escuché una expresión, una historia filosófica de la filosofía, sino una historia social de la filosofía. ¿No es cierto? O sea, y una historia social de la filosofía, obviamente, tenemos que hacer uso de conceptos no solamente derivados de la filosofía, sino también de la sociología, de la historia intelectual, de la historia de los conceptos, etc. Yo creo que ciertamente lo que dice eh, el auditor es cierto, pero se está haciendo esfuerzos. Eso es lo que diría. Sí. Sí, y justamente, y él mismo sigue preguntando, ¿no? ¿Cómo Sí. pensar los estudios latinoamericanos en un contexto donde, en el Perú, donde parece que en las últimas décadas la academia peruana ha desvinculado su producción del resto de producción de la región, ¿no es cierto? Bueno, es un juicio de valor, pero Sí, es un tú, juicio de valor. sí, sí, en este caso tú percibes que nuestra academia en estudios interdisciplinarios a niveles de historia intelectual, de historia conceptual, de historia de las ideas, se encuentra aislada respecto a la producción, porque parece, evidentemente, cuando uno ve, por ejemplo, los esfuerzos que se dan en Argentina, donde hay todo un trabajo interesante, ¿no? En Quilmes, ¿no es cierto? O Sí. en Cuyo también, en la misma uva, que tiene, es Mm, potente. En México, ni qué decirlo, ¿no? Hay muchísimo trabajo sobre sí. esto. Digamos, ten en cuenta que estamos vinculados académicamente a esto, es un poco siguiendo la pregunta del amigo. Eh, Habría que revisar un poco los trabajos eh, que involucran investigadores peruanos, pero ciertamente tiene en parte razón, porque fíjate que cuando uno va a tal o cual evento académico, generalmente hay muchos argentinos, muchos mexicanos, Mucho mexicano. eh, Chilenos también. chilenos también, ¿no es Sí, he cierto? visto en chilenos. Sí. Pero colombianos ahora mucho, están Sí. muy, muy activos, pero no abundan mucho investigadores peruanos, ¿no? O sea,
yo creo que en parte tiene razón y ciertamente se debe corregir, pero por otro lado, también pasa por mejorar nuestra producción académica, intelectual. O sea, ciertamente hay esfuerzos para mejorar el estándar académico, ¿no es cierto? Pero eso es reciente. Y yo creo que eso también hace que nos podamos vincular de tú a tú con otros investigadores de la región, ¿no? Creo que en parte tienes razón, sí. Justamente tú acabas de mencionarlo, ¿no? Una noticia que ya hemos hecho público en redes. A partir del próximo año, la universidad va a contar con un diplomado en estudios latinoamericanos. Así es, sí. Y el profesor Rafael Serpa va a ser parte del cuerpo docente, va a editar Sí, muchas gracias, el sí. curso justamente de procesos intelectuales número 1, que tiene que ver justamente con todo lo que hemos escuchado el día de hoy, ¿no? Con Sí. ese momento final del pensamiento colonial y los inicios de la República. Entonces, si quieren ustedes tener contacto más directamente ya a nivel académico, digamos, están invitados también a ser parte de nuestro diplomado, del cual está el profesor Serpa y otros importantes investigadores. Ya para terminar, Rafael, ¿no es cierto? Sí. Porque ya el tiempo nos está, no sé si hubiera una Pero ha pregunta, pasado muy bienvenida. rápido. O sea, Sí, sí, bueno, no, de hecho, es que la conversación ha estado muy interesante, sin duda, pero muy interesante porque, bueno, además, creo que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y viendo, además se está transmitiendo por Facebook Live también simultáneamente, muy bien, ¿no? perfecto. Yo creo que se están dando cuenta del rigor que hay detrás de cada afirmación. Yo quiero ir a un poco a la intención de esta conversación peruana, aparte de estas cosas tan interesantes que hemos visto, es ver que cuando nos enfrentamos al tema de la investigación en ciencias humanas, en humanidades, filosofía, historia conceptual, etcétera, etcétera, hay un rigor que es necesario mantener, ¿no? Hay un rigor que proviene de un método, ¿no? Viendo ese rigor con el que tú trabajas, ¿no es cierto? Digamos, me gustaría que alguna vez hemos hablado de la hermenéutica analógica, ¿no es cierto? Que es algo que tú tuviste un acercamiento notable con uno de los autores fundamentales, sino el autor fundamental que es Mauricio Bellot, ¿no es cierto? Que es así un intelectual y alguien que ha aportado notablemente en esa rama, ¿no? ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es el conjunto de métodos con los cuales tú abordas tu Sí. investigación? Eso yo O quería... sea, ciertamente, o sea, mi director de tesis fue Mauricio Beuchot, pero Perdóname, miren ustedes esos directores de tesis, ¿ah? Jonathan Barnes y después Mauricio Bellot. O sí, sea, palabras bueno, mayores realmente, palabras mayores. bueno, Bueno, cuenta he ahí. tenido suerte, ¿eh? He tenido suerte Has y yo tenido, creo no, que no, no has también, tenido suerte, ha sido parte también de tus logros, claro, pero pero también, o sea, en realidad también he tenido suerte y también he tratado de que las puertas se abran, ¿no? En una circunstancia, claro, como dijo antes una de las personas que nos siguen, hablando de las lenguas antiguas, sí, o sea, en realidad uno, a veces en el Perú, las puertas un poco que se cierran, uno quiere estudiar más tal o cual cosa, pero mucho también hace la fuerza de voluntad y los ánimos, ¿sí? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo también tenía, cuando yo termino mis estudios de filosofía, sentía una gran insatisfacción por el griego, o sea, por los cursos de griego que había llevado, o sea, no me parecían del todo adecuados y eso motivó en mí propiciar un mayor estudio del griego y eso propició, a su vez, una beca, que en realidad fue un acontecimiento importante para mi carrera, ¿no? O sea, una beca de estudios en Grecia. En cuanto al método, o sea, regresando a lo que tú mencionas,
Yo en realidad he utilizado a lo largo de mis estudios diferentes métodos. O sea, ciertamente la filología ha sido una fuente importante para mí, sobre todo cuando hablamos de la filosofía antigua. Es decir, eh, el método se adapta al objeto de estudio y no al revés, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de la filosofía antigua, en la filosofía antigua no hay tanto una historia intelectual. O sea, ¿qué historia intelectual podría haber en Aristóteles? ¿No es cierto? O sea, no No, conocemos, tenemos claro, que hacerla a partir, claro, o autores o en los estoicos, ¿no es cierto? O sea, conocemos muy poco de la vida de ellos para comenzar, de las relaciones que establecieron entre ellos, ¿no es cierto? Pero cuando en todo hablamos, caso ahí es una historia cultural, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? sí, sí, Claro. pero en cierta forma, sí. Pero más interviene temas de filología, ¿no es cierto? Interpretación de textos, etcétera. Y cuando hablamos de ya autores recientes, más contemporáneos, como el trabajo que hice en México, ahí sí fui bastante interdisciplinario. Es decir, usé todos los recursos de una historia de la filosofía, de una historia doctrinal de la filosofía, pero también hice una biografía intelectual del personaje que me tocaba investigar, eh, utilicé elementos de historia intelectual, o sea, incluso tuve la suerte de ganar una pequeña beca para hacer una estancia de investigación en Alemania, basado puramente en historia intelectual, es decir, eh, presenté un proyecto que tenía que ver con la transferencia de saberes de un continente a otro, que es una característica de la historia intelectual. Eh, Tiene que ver con historia-recepción, esto, por ejemplo, ¿no? Así es, así es. Con lo Wow, que ahora llaman estudios transatlánticos. transatlántico. ¿Sí? Ya, los estudios transatlánticos. Justamente yo quiero que mis amigos y amigas que están acá vean todo lo que se puede hacer en el ámbito académico, o sea, todo Sí, lo que hay alrededor. O sea, sí, cuando ustedes están detrás de un artículo o detrás de una clase, hay océanos de investigación. O sea, no claro. solamente que uno Y se para y habla así nomás, sino que hay claro, detrás toda lo una... cierto, lo cierto es que con todo, o sea, hay gente que apoya la investigación, un caso eres tú, o sea, es obvio que tú tienes una apuesta académica desde que te conozco, hay una apuesta académica honesta además. Entonces yo creo que esto marca una buena etapa para la universidad y para los estudios latinoamericanos en el Perú. O sea, tu proyecto Es me que yo parece... estoy convencido, gracias hermano, mira, yo estoy convencido que si no apoyamos la formación de conocimiento en la universidad no es universidad. O sea, Así es, así es. así, la universidad es universidad porque pensamos, porque reflexionamos y producimos, ¿no? Para terminar, una pregunta final nos da un joven para ti, Rafael. Dice así, ¿Ya? ¿no? Dice, ¿qué? Y es una pregunta muy personal, ¿no? Uh -huh. Dice, ¿no? ¿Qué necesitamos como sociedad peruana para que muchos jóvenes que les interesa la filosofía no se queden, no se queden a estudiar en nuestro país, sino también busquen un futuro filosófico en nuestro país, ¿no? Sin quedar relegados en el ambiente filosófico latinoamericano nacional, ¿no? ¿Qué requiere un estudiante de filosofía en el Perú? Se pregunta él, para no estar relegado en su país o en el contexto latinoamericano, ¿no? Una pregunta muy personal y difícil de responder, pero Sí, a sí. veces Se requiere mucho fuego, ¿no? Yo diría eso. es así. No, créeme que se requiere mucho. Totalmente. Se requiere también una pasión, pero acompañada de disciplina, ¿no es cierto? Porque sin disciplina en realidad Es imposible. no llegamos a ningún lado.
se requiere también aplicar métodos, y cuando tú me mencionaste antes, me hablaste de métodos, y los métodos no solamente son los métodos propios de una disciplina, ¿no es cierto? Pero tan importantes como aprender métodos propios de una disciplina son los métodos de investigación, que Claro. tarda mucho tiempo en dominar esos métodos de investigación. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo mucho programas, o sea, en la tesis que hice en México, que en realidad la terminé muy rápido. eh, Fíjate que fui el primero de mi generación que terminó la tesis, incluso terminé meses antes de... eh, yo ya tenía, cuando terminé los estudios, meses antes ya había terminado mi tesis. Y eso es producto también de utilizar métodos materiales, por decirlo así, de investigación. Es decir, recurrir a programas que te permitan investigar de manera ordenada, eh, etcétera. O sea, Orden. todo eso hace que un estudiante pueda eh, sobresalir en sus estudios. O sea, desde la primera tesis que uno tiene que hacer, que quizás en la Ruiz de Montoya va a ser, no sé si hay una De tesis, bachillerato. así es, De bachillerato. que no puede demorar mucho tiempo, ¿no Sí. es cierto? Que tiene que ser buena, porque es la primera manifestación que uno da ante una comunidad de profesores, de gente que te está observando junto, hasta la última tesis que va a ser la tesis de doctorado. O sea, para hacer una carrera ya universitaria hay que recorrer diferentes etapas, y cada etapa tiene métodos o formas de validación. Entonces, de la primera tesis hasta la última tesis tiene que ser hecha en su tiempo adecuado y de manera adecuada, y que tenga alguna calidad. ¿De acuerdo? Eso mencionaría. Sí. Yo soy testigo ya para terminar antes de Sí. despedirnos, ¿no? Si yo tengo recuerdos de la juventud con Rafael, ¿no es cierto? Es verlo desde muy temprano, desde muy, pero muy temprano, ¿no? Yéndose a bibliotecas, diversas bibliotecas, ¿no? ¿No? Y sacar varios libros y verlo trabajar con una disciplina militar realmente, ¿no? O sea y eso tiene resultados, chicos y chicas, ¿no? Tiene enormes resultados, ¿no? Al momento de producir, ¿no? La disciplina y lo que tú has dicho que es fundamental, la pasión, ¿no? La pasión y el fuego que uno le da. Uno está en estas disciplinas, entre otras cosas, por pasión, o sea, por un interés profundo que solamente se puede entender en la vocación. Bien, Rafael, te agradezco, no sé si quieres agradecer algo más, ¿no? Vamos a prender nuestras cámaras todos para tomarnos una foto final, ¿no es cierto? Te Gracias agradezco, no por sé si la quieres. paciencia que han tenido también conmigo. No, hombre, a mí ha sido un lujo tenerte. Agradezco, por favor, a todos. Cámaras, a ver, ahí están. Alexis, Elvis, los amigos de siempre. Ahí está, Ros. Mira, lindas personas. Ahí tienes aquí hay varios y varias que son apasionados, ¿verdad? Perfecto. Un gusto Son para mí. gente muy apasionada, gente apasionada que está ahí metida ahí. Hay una profesora también apasionada, también ahí. Estás ahí. Claudia, gracias, amor. Y bien, con ustedes, muchas gracias, Rafael. Ha sido realmente un gusto tenerte acá. De igual Y va a manera, ser un doble abrazo gusto para ti. tenerte en las aulas de la Universidad Ruiz de Un saludo Montoya para todos. a partir del próximo año. Muchas gracias Muchísimas gracias. y nos vemos y la Hasta luego. pasen bien. Gracias. Chao, Gracias. Rafael. Chao, amigos y amigas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.